Buenos días, doctora. El día de hoy vamos a presentar el trabajo grupal sobre la fosforilación oxidativa, todos los procesos que se llevan a cabo y las reacciones que ocurren en él. El grupo está conformado por Cristi Macas, Amy Ponce, Melissa Mero, Yandri Huacho y quien les habla, Amy Olalia. La mitocondria. La mitocondria es un orgánulo celular. Es una estructura presente en las células eucariotas que desempeña un papel fundamental en la producción de energía y en otros procesos celulares. Aquí les voy a enseñar una información más detallada sobre las funciones de la mitocondria. Tiene una función principal que es producir energía en forma de adenosín trifosfato a través de un proceso llamado respiración celular. La respiración celular es un proceso mediante el cual las mitocondrias generan ATP a partir de la glucosa y otros procesos. Comprenden de tres etapas principales: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La herencia materna. La herencia materna es un aspecto interesante de las mitocondrias. Es que contienen su propio material genético y conocido como ADN mitocondrial. A diferencia de un ADN nuclear, el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente de la madre, ya que los espermatozoides no aportan mitocondrias al óvulo fertilizado. Gracias. La fosforilación oxidativa. ¿Te has dado cuenta que muchos organismos y nosotros también necesitamos oxígeno para vivir? Pues resulta que la razón por la cual necesitamos oxígeno es porque las células pueden usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. La fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados, la cadena de transporte de electrones y la quismiosis, que eso se va a hablar a continuación. En la cadena de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Esto de aquí va a llevar una serie de procesos en el cual lo vamos a dividir por 4 procesos. La entrega de electrones del NADH y el FADH2, que son los acarreadores de los electrones. La transferencia de electrones y el bombeo de protones, que se va a dar que conforme se muevan los electrones de la cadena, se desplazan en un nivel de energía más alto. La separación de oxígeno molecular para formar agua, que esta se da al final de la cadena de transporte de electrones. Y la síntesis de ATP impulsada por un gradiente, el cual influye por un gradiente de egreso hacia la raíz y iones de hidrógeno que van a pasar a través de una enzima de ATP sintaxa, la cual es la que va a aprovechar el flujo de protones para sintetizar dicha ATP. Ahora vamos a hablar sobre la cadena de transporte de electrones. Este va a ser el componente final, todo lo que sea respiración aeróbica, y va a ser la única parte del metabolismo de la glucosa que va a estar utilizando oxígeno atmosférico. El transporte electrónico es una serie de reacciones redox que se van a asemejar a una carrera de relevos. Los electrones van a pasar de manera rápida de uno a otro hasta llegar al final de la carrera, o al punto final de la cadena, perdón. Donde todos estos electrones van a reducir el oxígeno molecular y a la vez producir agua. Todo este requerimiento en estas etapas finales de la cadena se puede ver en una ecuación general para que la respiración celular requiera tanto de glucosa como de oxígeno. Entremos un poco en contexto en cuanto a potencial redox y cambios de energía libre. Estas reacciones tienen lugar cuando hay una transferencia de electrones, desde un dador al que vamos a llamar reductor y hasta un aceptor al que vamos a llamar oxidable.
Entonces, los elementos que participan en todas estas reacciones se van a encontrar de dos maneras, ya bien sea reducida u oxidada, formando así un par redox conjugado. A pesar de que la mayor parte del estudio de todas estas reacciones son de tipo en los que los elementos participantes sean iones metálicos, las moléculas orgánicas también vienen dispuestas a experimentar una pérdida o ganancia de electrones para poder intervenir como otro sustrato más en todas estas reacciones de óxido-reducción. El potencial de transferencia del NADH o FADH va a convertir todo este potencial de transferencia en fósforos de ATP. Y el cambio de energía libre va a estar proporcionalmente relacionado a un cambio de potencial redox mediante una ecuación. DG O' igual N FD O', en donde N, el número de electrones que se va a transferir, F, constante de proporcionalidad llamada Faraday, y la última porción de la ecuación irá expresada en voltios y la primera va a ir expresada en kilocalorías por mol. Ahora vamos con los elementos de la cadena respiratoria. Tenemos que la cadena respiratoria se da entre las crestas de la membrana interna de la mitocondria. Entonces vamos a tener que en la parte superior estará el espacio intermembranal y en la parte inferior la matriz de la mitocondria. Entonces este proceso se va a dividir en dos partes, una parte dado por el NAD y otra parte dado por FAT. Estas dos moléculas vienen sintetizadas a partir de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Entonces, empezando con NAD deja sus electrones en el complejo número 1 de la cadena, que pasa primero por la flavina proteica y sigue hacia unas 8 moléculas de hierro-azufre. En esta molécula de hierro-azufre, el electrón atrae protones de la matriz y los desplaza hacia la membrana hacia el espacio intermembranal. Estos son 4, deja 4. Entonces, los electrones siguen su camino hacia la coenzima Q, que es la única enzima que viene desde el ciclo de Krebs, que está unida a la cadena respiratoria. Sigue su paso hacia el complejo número 3 y aquí nuevamente se encuentra con una molécula de hierro-azufre, que a su vez otra vez agarra protones de la matriz y los desplaza hacia el espacio intermembranal, que su cantidad va a ser de 4 protones. Este sigue su recorrido hacia el citocromo C para llegar al complejo número 4. En el complejo número 4 se van a encontrar con el citocromo A3 y este citocromo va a hacer que atraiga protones hacia los electrones y así los puede desplazar hacia el espacio intermembranal. Ahora viene el segundo proceso, que es el de FAT. Y FAT va a empezar a partir del complejo número 2. No empieza a partir del primer complejo debido a que este FAT-H2 realiza una reacción catalizadora en el que termina en FAT y sería una liberación de energía menor a lo que es el NAD. Entonces empezamos con el segundo complejo, que estos electrones del FAT ya sintetizado van hacia la coenzima Q. De aquí siguen hacia el complejo número 3, que asimismo a su vez con la molécula de hierro-azufre, estos atraen protones para liberarlos al espacio intermembranal y su cantidad va a ser de 4. A partir de aquí, los electrones se mueven nuevamente hacia el complejo número 4, agarran en el citocromo A3, agarran 2 protones, los liberan hacia la membrana espacial, intermembrana espacial, y aquí termina el proceso de NAD y FAT. Ahora, los protones que se encuentran en el espacio intermembranal van a tener un desequilibrio tanto físico como químico. Físico porque necesitarán esa atracción hacia la carga negativa, y químico porque mientras más cantidad de protones haya, mayor acidez va a encontrarse. Entonces, estos buscan neutralizarse. Por lo tanto, como última parte del proceso se va a encontrar lo que es la ATP sintasa, una enzima que va a coger 4 protones, los va a introducir violentamente hacia esta enzima y las aspas van a realizar la fosforilación, que es la adhesión de una molécula de fosfato
hacia el adenosín bifosfato, conformando y transformando el ATP sintetizado. Ahora yo les voy a hablar sobre la oxidación completa de la glucosa, que da un total de 30 ATP. Pero ¿de dónde sale el cálculo de 30 a 32 moléculas de ATP? En la glucosis se generan 2 moléculas netas de ATP y en el ciclo de ácido nítrico otras 2 moléculas de ATP o GTP, que es equivalente desde el punto de vista enérgico. Por estos 4, el resto de las moléculas de ATP se generan en la fosforilación oxidativa. Y según la investigación, nos da a entender que se necesita que fluyan 4 iones de hidrógeno más hacia la matriz a través del ATP sintasa para producir la síntesis de una molécula de ATP. Cuando los electrones de NADH se mueven a través de la cadena de transporte, se bombean 10 iones de hidrógeno más desde la matriz hacia el espacio intermembranal, por lo que cada NADH resulta en 2.5 moléculas de ATP aproximadamente. Los electrones de FADH2 que se incorporan a la cadena en una etapa posterior impulsan el bombeo de solo 6 hidrógenos más, lo que lleva a la producción de casi 1.5 ATP, y es lo que podemos ver en esta tabla, que nos da un aproximado de 30 a 32 ATP. Finalmente vamos a hablar sobre la regulación de la fosforilación oxidativa. Podemos decir que la velocidad con la que se desarrolla la fosforilación oxidativa está marcada por las necesidades energéticas de la célula. Para que el proceso se realice de forma correcta se requiere un aporte de sustratos como NADH o FADH2. Oxígeno, que sería O2, ADP y P, siendo el más importante el ADP. La concentración intracelular de este metabolito es una de las medidas de las necesidades de energía metabólica y por lo tanto va a fijar la velocidad a lo que ha de desarrollarse la fosforilación oxidativa. Y esta regulación por ADP se denomina control respiratorio, ya que el consumo de O2 por parte de la mitocondria es dependiente de la cantidad de ADP presente. Gracias.